La pequeña pero poderosa nación de la Ciudad del Vaticano, ubicada dentro de la ciudad de Roma, Italia, es reconocida mundialmente como el epicentro de la fe católica. ¿Pero sabías que esta ciudad-estado soberana es el país más pequeño del mundo? Con una superficie de apenas 44 hectáreas, el Vaticano posee una gran cantidad de historia, artefactos y curiosidades que han atraído a millones de visitantes año tras año. En la narrativa actual, profundizaremos en los fascinantes secretos y aspectos únicos del Vaticano, arrojando luz sobre su importancia histórica y algunos hechos menos conocidos. Para descubrir la esencia del Vaticano, debemos explorar su cautivadora historia. El origen de la Santa Sede se remonta al siglo I después de Cristo, cuando San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, se convirtió en el primer obispo de Roma. Tras el martirio de Pedro, se construyó una iglesia sobre su tumba en la colina del Vaticano, estableciendo así el núcleo de la importancia histórica y religiosa de la ciudad. El Vaticano, por tanto, representa el corazón del cristianismo, un faro de fe y un símbolo de resiliencia a lo largo de milenios de existencia. Avanzando a través de la historia, nos enfrentamos a una fascinante mezcla de política, religión y cultura dentro de los estrechos confines del Vaticano. El establecimiento de los estados pontificios en el siglo VIII solidificó aún más la identidad del Vaticano como entidad geográfica y política, uniendo los reinos sagrado y secular. La mayoría de los hitos, obras de arte y tradiciones que abundan hoy en el Vaticano son emblemáticos de su pasado rico, a veces tumultuoso. El estatus distintivo del Vaticano como ciudad, país y centro religioso en uno presenta un escenario geopolítico único. Además del Papa como líder de la Iglesia Católica, el Vaticano alberga una población minúscula, una desconcertante variedad de maravillas arquitectónicas, y una de las colecciones de arte e historia más notables. En estos espacios sagrados y ricamente adornados, el espíritu del cristianismo no solo es venerado sino también capturado, y expresado magistralmente a través de impresionantes obras de genio artístico. La afinidad del Vaticano por los registros se extiende a más de su tamaño y población, también abarca algunas joyas culturales superlativas. La Biblioteca Vaticana, por ejemplo, es una de las bibliotecas más antiguas y grandiosas del mundo y alberga una colección incomparable de libros, manuscritos y códices, muchos de los cuales son históricamente significativos y extremadamente raros. Asimismo, los museos vaticanos cuentan con más de 70.000 obras de arte, lo que los convierte en una de las colecciones más extensas y diversas a nivel mundial. Así como el Vaticano brilla con el brillo de los tesoros artísticos y culturales, palpita con misterios intrigantes y hechos poco conocidos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la Ciudad del Vaticano tiene su propio servicio postal? Es realmente cierto. La Oficina de Correos del Vaticano, una entidad única y totalmente independiente, alguna vez emitió una exquisita serie de sellos que reflejaban la rica historia y los motivos religiosos del Vaticano. El misterio y el asombro del Vaticano se extienden aún más hasta la desconcertante presencia de un sistema de iluminación secreto dentro de las catacumbas subterráneas. Esta compleja red de túneles, que se extiende varios kilómetros bajo la superficie, alberga las tumbas de los primeros mártires y prelados cristianos. Curiosamente, algunas partes de estas catacumbas incluso sirvieron como escondites para los papas en tiempos de persecución. También es interesante saber que la Ciudad del Vaticano tiene su propia fuerza de defensa, la Guardia Suiza. La Guardia, encabezada por su colorido uniforme de estilo renacentista, es una de las unidades militares más antiguas del mundo que aún está en funcionamiento. Formada a principios del siglo XVI, ha servido para proteger al pontífice y al Vaticano desde entonces. Curiosamente, cada miembro de la Guardia es ciudadano suizo y católico romano. El encanto del Vaticano no reside solo en sus maravillas creadas por el hombre, su belleza natural y sus elementos únicos son igualmente entrañables. Parte del estatus único de la Ciudad del Vaticano se debe a los encantadores jardines del Vaticano. Estos jardines bellamente mantenidos, que cubren unos impresionantes 57 acres, son un paraíso dentro de la bulliciosa ciudad, y reflejan el compromiso del Vaticano con el medio ambiente y la biodiversidad. La belleza de los jardines del Vaticano es solo la proverbial punta del iceberg. A medida que profundizamos en el esplendor visual que adorna el Vaticano, nos encontramos con lo que a menudo se aclama como la obra más importante de Miguel Ángel, de Pietà. Esta impresionante pieza de escultura renacentista, tallada cuando Miguel Ángel tenía solo 24 años, adorna una de las primeras salas a las que los visitantes son bienvenidos en St. Basílica de Pedro. Es un retrato conmovedor de la Virgen María acunando el cuerpo sin vida de Jesús, evocando profundos sentimientos de empatía y tristeza en sus espectadores. Los misterios y maravillas del Vaticano apenas han comenzado a desarrollarse. Otra faceta monumental del encanto del Vaticano es el Corpo della Gendarmeria, su propia fuerza policial. Al funcionar como la principal agencia policial del Vaticano, la Gendarmería desempeña un papel multifacético para garantizar la seguridad del Vaticano, tanto a nivel estratégico como operativo. La tremenda importancia de los tesoros religiosos y artísticos del Vaticano a veces puede eclipsar su vibrante vida social y sus acontecimientos culturales. Desde solemnes servicios papales y procesiones que atraen a miles de fieles hasta alegres fiestas como Navidad y Pascua, el Vaticano palpita de vida durante todo el año.
Este rico tapiz de prácticas, ritos y ceremonias religiosas amplifica la posición del Vaticano como encarnación viva del núcleo espiritual del cristianismo. Cambiando de rumbo, profundicemos en la función esencial del Vaticano en el panorama global, como sede de la Santa Sede. Si bien a menudo se usa indistintamente con la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede es el gobierno universal de la Iglesia Católica, y lidera las relaciones diplomáticas de la Iglesia con otras entidades soberanas en todo el mundo. El concepto de Santa Sede está entrelazado con siglos de tradiciones eclesiásticas y autoridad legislativa. Desde el colapso de los estados pontificios en 1870, el Vaticano cayó en una posición de aislamiento diplomático. Sin embargo, bajo el astuto liderazgo del Papa Pío XI, el Vaticano atravesó estos tiempos difíciles para establecerse formalmente como entidad soberana con el Tratado de Letrán en 1929. Desde entonces, el Vaticano ha seguido desempeñando un importante papel diplomático. Por ejemplo, la influencia del Vaticano fue palpable en su papel fundamental como mediador entre Cuba y Estados Unidos, allanando el camino para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015. Las posturas y esfuerzos diplomáticos del Vaticano promueven temas de paz, justicia y bien común, resonando con las enseñanzas y principios inherentes a la fe católica. La influencia del Vaticano se extiende más allá del arte de gobernar, hacia el ámbito de la economía mundial. A través de sus operaciones financieras, el Vaticano gestiona y administra recursos que impactan no solo en su entorno inmediato sino que también causan olas globales debido a su importancia histórica, cultural y espiritual. El Banco del Vaticano, también conocido como Instituto para las Obras de Religión, fue fundado en 1942, y continúa asumiendo la compleja tarea de gestión económica de la Santa Sede. Otro aspecto relativamente reservado pero conocido del Vaticano es su papel en la ciencia y la tecnología. No mucha gente se da cuenta de que el Vaticano desempeña un papel importante en la investigación astronómica moderna. El Observatorio Vaticano o Specola Vaticana, una de las instituciones de investigación astronómica más antiguas del mundo, ha estado funcionando continuamente desde su fundación en 1891, con su principal centro de investigación ubicado en la residencia papal de verano al sur de Roma, el Palacio Papal de Castel Gandolfo. A pesar de la incesante marcha del tiempo y del mundo en constante cambio, el Vaticano respeta firmemente su lema Semper Idem, que significa siempre lo mismo. Es este compromiso inquebrantable de preservar sus legados espirituales e históricos, y al mismo tiempo adoptar las modernizaciones necesarias lo que hace de la Ciudad del Vaticano una paradoja cautivadora, una antigua ciudad-estado que pisa el delicado equilibrio entre tradición y progreso, fe y razón, santidad y mundanalidad. Simbólico, espiritual y santificado, el Vaticano es mucho más que sus fronteras físicas o su papel en el mundo internacional. Se trata de expresar y experimentar la gracia divina, se trata de estar en el núcleo del catolicismo romano, la denominación cristiana más grande del mundo, se trata de descubrir y revelar las capas ocultas de la historia antigua, se trata de comprender y revisar las extraordinarias obras de arte y artefactos de los museos. Se trata de abrazar el espíritu regido por la fe y las oraciones. A medida que hemos recorrido las narrativas, los aspectos tangibles e intangibles, lo conocido y lo menos conocido, los aspectos religiosos y culturalmente diversos se han desarrollado, creando una imagen nada menos que una maravilla. Quizás el Vaticano sea verdaderamente el centro gravitacional de nuestra historia e identidad colectivas, ejerciendo para siempre un impulso sobre nuestra reverencia y curiosidad. Es en esta nota que concluimos nuestro fascinante viaje al corazón de la Ciudad del Vaticano. A medida que nos alejamos de los epicentros de la fe, la herencia y la cultura, una cosa es segura: el atractivo de la nación más pequeña del mundo, que entrelaza en ella la profunda narrativa espiritual y humana, seguirá cautivando y resonando en audiencias de generaciones y culturas.